www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Y vamos a hablar de un poco del tema del lavado de activos, empezando por definir qué es lo que abarca el concepto de lavado de activos. Buenas, Julio, buenas, el elenco y al país. Principalmente cabe resaltar que es que el lavado de activos ha sido la respuesta de todos los estados del mundo para poder perseguir el narcotráfico. Para no hablar de Italia y todo eso, lo resumimos en que si recordamos en los 80 y 90, todo el que traficaba drogas aquí se veía en vehículos muy ostentosos y es una persecución muy difícil porque los capos de la mafia, las personas de alto calibre en el narcotráfico, son personas que es difícil juntarlas con el producto. Atrapar a un narcotraficante de alto calibre es muy difícil porque nunca va a estar con los 2.000 kilos él parado al lado de ellos. Entonces se decide atacar con una complicidad que vendría siendo el auxilium post delictum, que es el lavado de activos. Se separa como un delito independiente para que entonces se pueda procesar esas personas. Y lo que se busca desde Alemania es aislar a esa persona, que esa persona que haga la actividad ilícita no pueda recibir el dinero. Y si lo recibe y lo usa, entonces haya una prisión. A veces la gente tiene la sensación de que en el caso del lavado de activos se están persiguiendo a personas que no tienen una participación directa en el tráfico de drogas. Te hago la referencia por los casos Figueroa Agosto en la República Dominicana. Varias personas, personas de clase media alta que le servían como mandaderos o le hacían algunas gestiones, están pues cumpliendo condena por lavado de activos. Bueno, yo fui abogado junto con Arisa de Mari Peláez y Samida Guarra en primera instancia, y en apelación fui abogado de Ivanovich Mester con mi colega Manuela Ramírez. Puedo decirte, para hablar de ese caso específicamente, sin desviarnos del punto central, es que en la clase media se encuentran muchas personas que hoy en día ostentan mucho dinero, personas que vienen de abajo y de repente viven una vida de clase media, que es subir un escalón social, algo muy difícil que se hace paso a paso. Y estas personas ya se denotan sospecha. Pero ¿qué ocurre? La actividad de lavado en nuestro país no se persigue, ni se puede perseguir por los medios y las facilidades que tienen el poder del Estado. No se pueden perseguir de una manera tan activa, sino que se persiguen las personas que directamente se vinculan a un caso específico. Pero aquí no se investiga a todas las personas que se mueven capitales extraños. Porque las transacciones, por ejemplo, quien las investiga y las revisa son los bancos. Las operaciones de más de $10,000, que en realidad no son $10,000. Muchas veces son $8,000 y depende la tasa del momento. Porque entonces, a la hora de presentar estos documentos, esto llega a la Superintendencia de Banco, a la dirección de antilavado, que es una dirección que analiza todo esto. Y entonces lo manda a la UAF, que es la unidad de análisis financiero, pero que ya está bajo el consejo. Y ahí entonces se toman decisiones de perseguir o no. Entonces por eso vemos que a veces hay unas persecuciones muy dirigidas. Si yo quisiera atrapar a un narcotraficante, o tengo un narcotraficante que quiero atrapar y hay unas personas que están debajo en la cadena, yo sacrifico a 2 o 3 personas que quizá tuvieron, quizá no tuvieron, para hacerlo. En el caso, por ejemplo, de Figueroa Agosto, podemos ver claramente, nada más con las declaraciones de Sobeida, que no es que si bien es cierto, sus declaraciones pueden ser completamente ciertas o no. No hay prueba de esto. Quien lo está diciendo una persona imputada y culpable de un crimen y de estar con un capo internacional. Pero, aún sea cierto, esas informaciones no es toda la información que ella tiene. Ella tiene que haber revelado mucho más información, mucho más profunda, porque ella no lo va a decir porque sabe que su vida correría mucho peligro. Entonces, esto ha sido un show mediático para que las personas cumplan. ¿Qué ocurre con esto y qué quiero decir? Si las personas no se deciden a cumplir con las normas de lavado, cada vez los Estados Unidos vienen más estricto. Ahora con el FATCA, que todas las cuentas de personas que sean residentes norteamericanos o ciudadanos norteamericanos, todas esas cuentas que tengan transacciones o depósitos de más de $50,000 serán reportados a los Estados Unidos, aún en tu banco, por ellos saber. Todo está en la debida diligencia, que es lo que en este país es
debilidad. Hablabas del control en los bancos por encima de 8.000 o 10.000 dólares de acuerdo a la tasa de cambio. No solamente eso, sino a políticas anuales que los Estados Unidos imparten, a veces menos, a veces más. Fuera de la banca. Bueno, lo que pasa es que ya fuera de la banca vienen siendo las remesadoras. Hoy algunos casos que en nuestro país no es tan común, pero existen, son los hawala, que son personas que por la confianza tú le depositas dinero y tienen contacto en el país que tú vas, son más baratos. Por eso muchas personas lo utilizan, o el que está en dinero de corrupción, ya sea corrupción administrativa o ya sea narcotráfico, cualquier otro tipo de delitos. Recordemos que el delito de lavado de activos sí puede perseguirse en el caso de nuestro país por materia impositiva, porque está la infracción fiscal y está el delito fiscal. Y la ley de lavado dice que de más de 3 años que pueda ser imponible una condena puede ser como delito previo para el lavado de activos. Entonces, la debida diligencia de las personas, esos extranjeros que vienen a nuestro país con capitales de 30 y 40 millones de dólares, que hacen esas operaciones en un año, si son investigadas. El problema está en la acción del Estado, porque la unidad de análisis financiero sí recibe todo esto y las procesa, está en ellos perseguirla. Y los bancos, como ha habido demandas tan altas en Estados Unidos, en este año que pasó, fueron 800 millones de dólares a HSBC, y cuando se pasa a la siguiente etapa legal, fueron 1 punto y pico billones de dólares, miles de millones de dólares en condena por esto. Entonces algunos bancos como el Popular sí toman medidas que a veces resultan abusivas para el cliente, porque el cliente tiene cómo justificarla, no hay problema. Pero hay sujetos obligados a hacer una investigación. A ti para comprar una casa, quizás tú con un data crédito, 2 o 3 cositas que tú cheques, no hay problema. ¿Y el lavado es malo o es bueno? Es completamente negativo para la sociedad y para el dumping. ¿Por qué? Es por el dumping. Muchas compañías, por ejemplo, si yo vendo carros, como pasa, hay dealers muy prósperos y otros no. ¿Por qué? Porque el que lava puede vender a precio de costo y es un beneficio. Para el que no lava, si yo no saco rentabilidad, yo pierdo mi negocio. Entonces, en este sentido, es completamente negativo. Ahora, sabemos que en nuestro país, por ejemplo, uno de los beneficios lamentables, que la balanza comercial de nuestro país en importación y exportación no nos trae los dólares suficientes para pagar. Y la inyección de esos dólares en el mercado normal ayuda para o sea que ya tú estás citando un aspecto bueno del lavado. Estoy viéndolo estatalmente. Vamos a seguir viendo los aspectos buenos del lavado. Se plantea, sin embargo, que el dinero de la droga es la sangre de la fundamental, economía hermano, si no mundial, se cae la sociedad. Que los 750.000 millones, que los 800.000 millones que genera pues anualmente. La última milla, le dicen, se benefician los países ricos del lavado. La droga es parte fundamental de la economía y que hay una doble moral del capitalismo frente a esta temática. No solo del Estado de este país, sino de los estados, claro. Sí. ¿Por qué? Porque hay algo muy delicado, y es que estos capitales que se mueven ayudan a mover la economía. En nuestro país se calcula, hablando con el director de antilavado, Iromi Castro, que es un amigo mío, una persona muy trabajadora, hemos llegado a la conclusión que más o menos un 30 y pico de % de personas en la actividad comercial regular está lavando activos a conciencia. Más de un 30% de las personas en la actividad comercial están lavando activos, pero a conciencia. A conciencia. A inconsciencia, que es la persona que hace una transacción un día o dos, y otras personas que no son sujetos obligados a investigaciones, hacen y tienen 1% en total de lavar activos. A conocimiento y desconocimiento, un 60 y pico %, esa es mi opinión personal, casi un 70%. O sea, que de ahí podría derivarse que X porcentaje de la actividad económica está relacionada con el lavado de activos. Pero, ese porcentaje podría ir entre... un 50 para si mi opinión. Si tú construyes una torre y vendes los apartamentos, está en la obligación de determinar cuál es la procedencia del dinero de las personas 100%. Que fueron a comprar esos apartamentos. Que fueron a comprar como vendedor, no. Pero, por ejemplo, tú debes curarte en salud. Tú debes investigar y no debes aceptar que el pago sea, por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta al constructor? Que venga un señor Juan y te pague un apartamento de $400,000, te lo pague en efectivo. Como es una persona que mueve mucho capital, cuando él lleve los $400,000, nadie lo va a revisar porque el constructor ya ha sido depurado o está siendo depurado y no hay problema. Pero el que paga esos $400,000 no tiene cómo inyectar ese dinero en un banco, porque cuando lo haga va a estar preso.
Entonces, ¿qué él hace? Él compra en efectivo. Entonces, debe haber una política de una debida diligencia como un sujeto obligado, que es el constructor, de investigar quién es que está comprando, por qué me paga en efectivo y hacer las transacciones por medio de bancos. Para liberarse de esa responsabilidad que si algún día pasó algo, eso no es su problema. ¿Y qué pasó en casos como lo del señor Arturo del Tiempo? ¿Qué piensa que pasó ahí? Bueno, eso es un tema muy espinoso, como hubiera dicho Balaguer en su momento. Pero en el caso de Arturo del Tiempo, recordemos que solamente hay un personal de inteligencia y hay personas que pueden rendir informes. Se sabe que él estaba en unas actividades en el cual fuera del país estaba siendo investigado y se sospechaba de él. Ahora, que las autoridades que sabían de eso no lo reportaran a las que debían regular, ya raya fuera de la responsabilidad del que investiga normalmente, porque si a mí no me lo dice el Departamento de Inteligencia y yo hice una debida diligencia a mi capacidad, yo no soy responsable. Sí. Para que nos explique cómo se persigue internacionalmente lo del lavado de activos. Pero tú decías algo de don Arturo del Tiempo. ¿Qué pasa con ya él me contestó. Lo que pasa es que tú estás muy imbuido en tus llamadas con el PRD. Pero claro, dándole seguimiento. Yo soy un periodista que me gusta hacer las preguntas independientes aquí como independiente, no en chinchá. Bueno. Entonces te decía, contéstale otra vez la pregunta que yo te hice. No, simple y llanamente él se pudo hacer llegar y accesar a préstamos y actividad económica que fue depurada primero por ciertos organismos estatales, obviaron cierta información que tenían de él y otras personas avalaron y le dieron el apoyo. Quizá también en el pleno desconocimiento de lo que habían encontrado otros funcionarios, pero sin averiguar mucho, sin hacer la debida diligencia. Y hablando de la debida diligencia, antes de entrar al marco internacional... O sea, que el momento en que él realiza operaciones con el Banco de Reserva, se tenía la información de parte de España de su background. Los departamentos de inteligencia de la República Dominicana, sí. Pero el banco tuvo acceso... el banco dudo a sobremanera que lo tuviera. Porque el banco en ciertas comunicaciones no puede saber procesos penales. Sí puede saber de transferencia de que él tuviera cuentas allá, y como allá no ha sido juzgado, allá él puede tener su cuenta y no necesariamente posa en sus cuentas que él tuviera algún tipo de vínculo hasta que tenga una condena. Entonces el banco es muy limitado, está más limitado que los departamentos de inteligencia. Pero él tenía unos socios que los protegían aquí, le ponían coroneles de guardaespaldas y le enganchaban y le daban un carnet de oficial también. Pero todos sabemos que en nuestro país el dinero consigue muchas cosas, pero... ¿Cómo se persigue el lavado de activos en el plano? No le comentario, Julio. ¿El qué? Estamos haciendo preguntas. En el plano internacional, ¿tú recuerdas? Sí. Antes del plano internacional, que es muy importante, en nuestro país no se está regulando y se plantea. Uno de las formas de lavado que los colombianos, por decir un país, porque es productor, donde se manejan grandes volúmenes de droga, hay mucho lavado. En el aspecto de los seguros, es un tema muy delicado porque hay cuentas de aporte de capital, las cuales tienen penalidades al retiro. Entonces muchas personas hacen cuentas. Usted, sin tener cierto background, como se diría, hace una póliza de aporte de capital de vida en la que usted deposita 20,000, 30,000 dólares mensuales. Es una suma absurda para una persona normal. Entonces lo que hacen es que duran 2 años, 1 año, con 20 personas haciéndolo. Luego retiran la cuenta o cancelan pagando las penalidades, porque lo que quieren es legitimar el dinero, y se hacen remitir cheques. Entonces esos cheques ya entran en el sistema bancario y ya pasa la primera etapa de estructuración, que de las 3 etapas del lavado. Lo que quiero decir con esto es que solamente una compañía de seguro en nuestro país está haciendo la debida diligencia sobre esto. Y cuando esto se aplique, podría haber un descalabro de demandas en responsabilidad de lavado de activos en las grandes aseguradoras de nuestro país. ¿Tú recuerdas que en la campaña pasada hubo una calumnia? Se habló de una supuesta cuenta de la hoy vicepresidenta de la República en un banco en el exterior, Dinamarca. creo que en Dinamarca. Si mal no recuerdo. Y esto pues el propio banco certificó y se certificó que no era cierto. En caso de que una persona tuviese una cuenta, de que algún funcionario, algún servidor público tuviese una cuenta en un banco internacional de esta magnitud, ¿eso es lavado de activos y cómo se puede perseguir eso? Bueno, es lavado de activos porque proviene de un ingreso ilícito. Sabemos todos que los sueldos en nuestro país de un funcionario público, por más alto que sea, no te permite tener millones de dólares. Entonces, cuando tú tienes esas cuentas, si tú logras tener la prueba, porque el secreto
es algo muy valioso para esos bancos para poder mantener esas operaciones. Pero si tú logras tener el acceso a esa cuenta, tú puedes perfectamente procesar a ese funcionario y no te tienes que ir tan lejos en la complicación de probar el soborno ni nada de eso, sino en materia impositiva como delito por no haber pagado impuestos porque no ha sido reportado, tú puedes procesarlo penalmente y también le puedes agregar en lavado de activos el enriquecimiento ilícito. Y entonces lo muy importante de todo esto, que es importante que la población lo sepa, sí hay forma y la ONU ha trabajado para crear el STAR, que es el Stolen Asset Recovery Initiative, que es la iniciativa de recuperar los activos robados. Es decir, que hasta en Suiza, con este documento, si usted tiene la prueba, le entregan Dinamarca, que tiene alto secreto bancario, todos esos países por la ONU tienen que entregar esos bienes después de un proceso. Se supone que en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, de la corrupción administrativa, nada más, de entre 20 y 40 billones de dólares al año se sustraen de los fondos de los estados. Por eso es que se creó esta iniciativa para perseguir esa corrupción administrativa y pueda recibirse el dinero del país. En el caso en caso de Perú y en varios casos Fujimori, millones de dólares se recuperaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos de manos atadas, estamos de funcionarios atados. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.